tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer poder acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente, séptimo cuatrimestre, licenciatura en pedagogía. Un gusto y un placer iniciar con la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y quiero que tomes nota de absolutamente todos los datos que pudimos observar la clase pasada. Por ahí la clase pasada fue un poquito larga en el sentido eh, en el que abordamos el contenido o los contenidos. Para la clase número 3, pues tal vez no será igual de larga, pero sí te prometo que va a estar igual de interesante. Con respecto a la clase número 3, a la clase número 2, perdón, vamos a iniciar con una recapitulación sobre las tradiciones teóricas en la conformación del campo de la pedagogía. Te recuerdo que las tradiciones teóricas son todos aquellos conceptos, todas aquellas teorías que han prevalecido y que se han manifestado y que han sido parte del brevario cultural de todas las sociedades y que conforman el campo pedagógico, ¿no? Todo esto que hace que los pedagogos seamos lo que somos en la actualidad, estos conceptos, estas teorías, que se han ido mezclando hasta el 7 de junio del 2024, ¿no? Por ejemplo, por citar la fecha de grabación de esta clase. A las definiciones actuales de la pedagogía también hacíamos mención que, pues, la pedagogía está carente de representantes en la actualidad, en la época contemporánea. No hay muchos y los que hay se han enfocado en pequeñas partes de la pedagogía, en factores o en elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, literalmente en procesos, en tipos de enseñanza, en formas de aprender, pero no han llegado a definir la pedagogía. De hecho, si tú buscas a lo largo de la historia de la pedagogía, hay muy pocas eh, conceptualizaciones, hay muy pocas definiciones al respecto sobre qué es la pedagogía, ¿no? Y en cuanto pues, a los aportes para el análisis de las teorías y prácticas pedagógicas contemporáneas, nos dábamos a la tarea de revisar, que ese es poco, ¿no? ¿Cómo podemos realizar aportes a la contemporaneidad desde el pasado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer aportes al análisis desde el desconocimiento? Son situaciones a las que se enfrentan los pedagogos. Quisiera decir, quisiera decir que en Rusia, en Alemania, en Sudán, en Brasil, ya hay pedagogos, una corriente muy fuerte de pedagogos en la actualidad, pero al 2024 no es así, y es por ello que debemos de analizar a los clásicos, a lo pasado para poder desarrollar, ¿no? El pedagogo debe situarse en la época en la que pertenecemos y al día de hoy las nuevas tecnologías y algunas otras situaciones han permeado en el quehacer profesional. Para el día de hoy tenemos las categorías de Pierre Bourdieu. Este tema está bastante interesante. La perspectiva de campo, que es un campo para Pierre Bourdieu, las propiedades que lo regulan, el campo intelectual, el campo científico, las regularidades y especificidades, el movimiento de la escuela nueva, la escuela pública, gratuita y obligatoria, y la crítica a la educación tradicional. Así es que vámonos rápido porque el tema está bastante extenso el día de hoy. E iniciamos con el señor que usted está viendo a la derecha. Todo el mundo lo vamos a conocer como Pierre Bourdieu, ¿ok? Nacido en Dequin en 1930, fallecido en París en el año 2002. Eh, Fue uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX, estamos hablando de los años de 1900. No solamente eso, sino que su trabajo se centró, perdón, en los ámbitos de la sociología
la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Este último es el más importante. Ejerció como profesor en Francia, Argelia, director de la École Pratique de Haute Études y del Centro de Sociología Europea y catedrático de Sociología en el Collège de France. ¿Ok? Collège de France. Dirigió la revista Actes de la Recherche en Ciencias Sociales entre 1975 y el 2002. Uno de los grandes fundadores de Libération d'Henri. En 1989 obtuvo el nombramiento doctor honoris causa por la Universidad de Berlín y en 1996 por la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt. Durante su estancia en Argelia entre 1958 y 1960, comenzó las investigaciones que fundamentarían sus posteriores obras críticas sociales. Ok, iniciamos. Ok. Los primeros trabajos de Pierre Bourdieu son sobre sociología de l'Algérie y les héritiers, l'étudiant et la culture, publicados junto a Jean-Claude Passeron, se centraron en la sociología, específicamente en la sociología de la educación, con todo lo que tiene que ver y al respecto, ¿no? El análisis de las desigualdades en un sistema educativo, ¿no? Empezamos a ver y bueno, no empezamos. Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu observa y se da cuenta que para aquellos años existen desigualdades sociales en el sistema educativo provocadas por todos los eventos históricos que ya hemos ido conociendo, pero que existen situaciones en torno a la cultura, en torno a la educación, que están muy marcados y muy tipificados en ese contexto social. Les fonctions sociales de la fotografía, un art moderne y jeunesse structure du champ literaria, perdón, sobre crítica literaria. ¿Ok? Vemos que es un contenido amplio, vemos que es un contenido pues vasto, o sea que no es una mirada desde un punto de vista, sino que sus estudios abarcan más allá de lo evidente, ¿no? Sus publicaciones sobre esta crítica social son muchas. La de mayor consistencia es Le Misère du Monde, donde se denuncia que el sufrimiento, la exclusión social y las desigualdades derivan de lo moderno, de la modernización. En 1996 publicó sobre la televisión, un reproche hacia los medios de comunicación. Ay, no he cambiado más. Ok, audiovisuales, obviamente los medios de comunicación audiovisuales, estamos hablando del año 1996, en la sociedad moderna. Los trabajos de Pierre Bourdieu han llegado a ocupar en los últimos tiempos un lugar considerable en los ámbitos académicos de las ciencias sociales, al punto de que muchos consideran a Bourdieu uno de los más importantes teóricos de la sociología actual. Ahorita te voy a decir por qué. Los aspectos de su obra que aquí nos interesan son la discusión acerca del concepto de clase social y la crítica al enfoque marxista de las clases, inspirados uno y otro en su teoría de los campos sociales. Y aquí es donde tú empiezas a, a anotar. Vamos a hablar de una etiqueta clasificatoria. ¿A qué se refería Pierre Bourdieu con una etiqueta clasificatoria? A ver, te voy a poner un ejemplo. Pierre Bourdieu, como ya vimos, era un estudioso de muchos ámbitos, ¿no?
de muchas ramas, de muchos fenómenos y de muchos contextos sociales. Pierre Bourdieu consideraba que desde el punto de la sociología se negaba a encasillarse en una corriente, ¿sí? En una corriente sociológica, oponiéndose a esta etiqueta clasificatoria. Ahorita te voy a decir por qué. Él no decía, yo no me considero del tipo marxista, del tipo de Max Weber, del tipo durkheimiano, sino consideraba que la pretendida oposición entre estos tres clásicos enmascaraba una unidad en la sociología, o sea que leerlos a los tres no era una cosa de leerse por separado, de estar a favor o en contra de cada uno, ¿no? Sino que todo lo contrario. El leer a los tres pues, los hacía como en esta triada casi perfecta que le daba un sentido de estudio más allá de, ¿no? A menudo para que la ciencia avance, cito, dice, se requiere comunicar teorías que se han constituido como opuestas, comunicar sus conceptos, métodos o técnicas, integrar sus aportaciones teóricas en un mismo sistema conceptual, superar las oposiciones remontándose a una raíz común. De lo contrario, Pierre Bourdieu decía que pues, no iba a crecer la ciencia. ¿Ok? Para Bourdieu, los hombres se hallan en el universo social, en el universo de la sociedad, en una lucha en donde están compitiendo. Ojo, porque aquí ya estamos viendo literalmente algunos fragmentos de algunas de sus obras. Los hombres se hallan en el universo social en una lucha o en una competencia por la apropiación de bienes y servicios escasos. Ahí lo dejo. Pero en esta lucha no se encuentran igualmente dotados de las propiedades valiosas para el triunfo que constituyen lo que el autor llama capital. Ok, según Pierre Bourdieu, aquí estamos todos. Aquí estamos todos arriba de este universo llamado sociedad. Y todos estamos buscando hacernos de bienes y de servicios que no alcanzan para todos. ¿Ok? Queremos estar dotados de muchas cosas, de propiedades para crecer más. A esto Pierre Bourdieu le llama capital. Y el capital en el que estamos está desigualmente distribuido. Y en sus diversas especies determina las oportunidades de los individuos. Así, todas las que se le presentan. Vamos a observar en las diapositivas un poco de los fragmentos sobre una de sus principales teorías. Y aquí es donde tú empiezas a notar. ¿Sale? Si puedes, le quité un poquito la cámara para que vayas sacando captura de pantalla y no tengas problema alguno. Ok, tenemos teoría del espacio social. Pierre Bourdieu, la construcción del concepto de clases sociales supone una serie de rupturas cuando hablamos de clases sociales para ese momento ya establecidas, hay que romper con lo siguiente, la tendencia a privilegiar las sustancias, es decir, los grupos reales acerca de los cuales pretendemos definir el número, los límites, los miembros, etcétera, en detrimento de las relaciones. Hay que romper con la ilusión intelectualista, la ilusión de la intelectualidad, de la inteligencia, que lleva a considerar la clase social teórica como una clase real. Todos aquellos que poseemos conocimiento no pertenecemos a una clase real. Quédate con eso. El economismo, que conduce a reducir el espacio social al solo campo de las relaciones de producción económica. El dinero no los todos.
El objetivismo, que va a la par del intelectualismo, que conduce a ignorar las luchas simbólicas que se dan en los diferentes campos y que tienen por en view la representación del mundo social, por tanto la jerarquía de posiciones en el seno de cada campo y entre ellos. Para Pierre Bourdieu, la construcción del concepto de clases sociales supone una ruptura entre lo sustancial, ¿sí?, entre lo intelectual, la economía, el dinero y los objetos que recaudamos. No podemos estudiar de una por una, pero son importantes dentro del campo y ahorita te voy a decir por qué. En esta teoría del espacio social, Bourdieu nos hace mención de lo que ya platicábamos, representa el mundo social bajo la forma de un espacio multidimensional, de muchas dimensiones, construido sobre la base de principios de diferenciación o de distribución. Este espacio permite definir a cada cual por la posición que ocupa sin estar, por otro lado, dotando del don de la ubicuidad. Repito, este espacio permite definir a cada cual por la posición que ocupa. Se define a una persona por la posición que ocupa sin estar, por otro lado, dotado del don de la ubicuidad. La definición del individuo se hace por la relación inscrita en este espacio. ¿Cuál? El que tenemos frente a otra gente. En la medida en que las propiedades son retenidas para construir este espacio, son propiedades actuantes, es decir, que están siendo parte del juego. Podemos describirlo como un campo de fuerzas, es decir, como un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos aquellos que entren en el campo y que no pueden reducirse a las intenciones que tienen los agentes individuales o a las interacciones entre los agentes. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿eh? En términos analíticos, un campo, anótalo ahí, esto es súper importante, es una definición. Ok, anota. En términos analíticos, un campo puede ser definido, nota de definición de campo, como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Repito, una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. ¿Ok? Ahorita te lo explico, dame unos segunditos. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que ellas imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones por su situación actual o potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder o de capitales y cuya posesión brinda acceso a provechos específicos están en juego en el campo. Saca de captura de pantalla a esta diapositiva y te voy explicando, ¿eh? Dame un par de minutitos y te voy explicando. Mientras vamos armando aquí todo lo necesario para que puedas entenderlo. Dame un par de segunditos. Ok, serán entonces las diferentes, serán entonces las diferentes especies de capital y de poder que circulan en los diferentes campos, quienes construyan el espacio social.
Y es a este título que Pierre Bourdieu habla de propiedades actuantes. Anota eso. ¿Qué son las propiedades actuantes? Las diferentes especies de capital y de poder que circulan los diferentes campos quienes construyan el espacio social. ¿Ok? El capital puede existir en su estado objetivado, es decir, el capital puede existir cuando tienes pertenencias, objetos, propiedades materiales, o en su estado incorporado. Un ejemplo de ello sería el caso del capital cultural, el cual puede ser jurídicamente garantizado en un momento dado y representar un poder sobre el campo. Tal vez ahorita no lo estás entendiendo, pero te lo explico. Ahorita te lo explico de otra forma. Una manera de comprender el funcionamiento de los campos pudiera ser la analogía económica utilizada por Bourdieu. Los diferentes tipos de capitales definen probabilidades de provecho en el seno de cada uno de los campos. El capital será en alguna medida la moneda pertinente en el seno de una tal entidad y su posición más o menos fuerte constituirá un determinado poder. Sígueme, no te vayas. La posición de un agente determinado en el espacio social puede ser entonces definida según la posición que ocupa en los diferentes campos en las sociedades contemporáneas. Tomarán importancia particularmente el campo económico, el cultural, el social y el simbólico. ¿Qué tipos de campo? Eh, según Pierre Bourdieu, anótale, esto es súper importante. Esta posición será la forma percibida y reconocida como legítima de las diferentes especies de capital. Bourdieu, te lo voy a explicar. Hasta aquí. Tenemos se ve por aquí. Dame un segundito, necesito que veas un segundito.
Ok, tenemos en este marco, en esta sociedad, específicamente en esta sociedad brasileña, en este cuadrito, a Marcos Evangelista de Moraes, nacido en el año de 1970, en, en Itaquaquecetuba, estado de Sao Paulo, Brasil. Más adelante lo vamos a conocer como Cafú, lo vamos a poner ahí, sígueme en el viaje. Ok, después tenemos, igual en Brasil, otra región de Brasil. Espera, lo que escribo. Tenemos a Ricardo Isexson dos Santos Leite, mejor conocido más tarde o deportivamente, ojo con lo que estoy diciendo, como Caca. ¿Sale? Él nació en el año de 1982. Sale en Gama, en el Distrito Federal de Brasil. ¿Sí? Después tenemos en otro tipo de sociedad, en dos sociedades diferentes. Tenemos a Rafael Márquez, a un tipo llamado Rafael Márquez Álvarez. Ok, nacido en el año de 1979. Ok, en Zamora de Hidalgo, estado de Michoacán, en el país de México. Ok, lo vamos a poner aquí. Ahorita te enseño la pantalla y después tenemos. Ay, se cae caca. Después tenemos a Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Sí? Nacido en el año de 1973 en la Ciudad de México, en el país de México. Ok, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Pierre Bourdieu al respecto? Chin, ya se volteó por aquí un poquito caca. Ok. Bourdieu nos habla de que cada persona crece y se desarrolla en un determinado campo de la sociedad, ¿sí? Con determinadas características. Sabemos que Brasil y que México tienen características similares. ¿Ok? Características similares ¿en qué? En pobreza, en
acceso a la salud, ¿sí? En un nivel económico por debajo de la, ahí ya se me cayó Cuauhtémoc, por debajo de la media o del estándar mundial, ¿no? Sí, ok, que en ambos países existe la corrupción, ¿sale? Eso es a lo que Pierre Bourdieu se refiere con las características del espacio social, ¿ok? Antes de entrar al hábito. Una manera de comprender, una manera de comprender el funcionamiento de los campos pudiera ser la analogía económica utilizada por Bourdieu. Los diferentes tipos de capitales definen las probabilidades de provecho en el seno de cada uno de los campos. Ok, Pierre Bourdieu, aquí atrásito, nos habla de los diferentes tipos de capital. Ok, tenemos capital económico, que ahorita vamos a ver acá adelante. Capital objetivizado, etcétera, etcétera. ¿Qué es el hábitus? Para Pierre Bourdieu, dame 2 segundos. Plantea que el hábitus es interiorizado, ¿sale? Es algo que todos podemos interiorizar. Está incorporado por los individuos en el curso de su historia. Se manifiesta fundamentalmente en el sentido práctico, es decir, en la aptitud para actuar y orientarse, depende de la posición ocupada en el espacio social, según la lógica de los campos. Ok, Kaká nació en una familia, mamá y papá. ¿Sale? Algo tuvo que haber pasado, saluda acá a la cámara, algo tuvo que haber pasado para que naciera, pero no sabemos, no sabemos si tiene hermanos, hermanas, si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto nieto. Eso pasa en absolutamente todas las familias, con Cuauhtémoc, con Rafa Márquez, con, con Cafú, con Marcos Evangelista de Moraes. ¿Sale? Nacieron en ese determinado campo, en ese determinado espacio social. El hábitus, el hábitus no busca como recurso la reflexión consciente. Nosotros no nos damos cuenta del campo en el que nacimos. Muchos artistas en la actualidad dicen que ellos no se dieron cuenta que eran pobres porque sus papás les proveían de absolutamente todo lo necesario. Entonces ellos pues, no sabían que era la pobreza o no sabían que estaban siendo pobres. No tenían esta reflexión consciente, ¿ok? Actuaban gracias a las disposiciones adquiridas. Sale como una especie de automatismo. Yo actúo de acuerdo a lo que me enseñan y yo creo que lo que me enseña mi familia está bien. No es hasta que empiezo a salir de estos campos que Kaká viene a México, que Rafa Márquez va a Brasil, ejemplo, ¿no? Que Cafú viene a la Ciudad de México y que va a Sao Paulo, que se empiezan a dar cuenta que estas formas o estas disposiciones adquiridas que han hecho a lo largo de todos los años no son las que practica todo el mundo. El hábitus es un principio adquirido que se encarna de manera durable en el cuerpo en forma de disposiciones permanentes ligadas a la historia de cada uno. ¿Por qué? No sé, a lo mejor unos hablamos de tal manera, utilizamos tal lenguaje, hacemos cosas de acuerdo a lo que creemos que está bien. Bueno, pues esto es de acuerdo a la sale a una repetición de conductas o disposiciones corporales adquiridas. Siendo el producto de la incorporación de la necesidad objetiva, el hábitus produce estrategias ajustadas objetivamente ante diferentes situaciones, ya que los agentes, abandonándose las intuiciones de un sentido práctico, anticipan la necesidad con todas las apariencias de una acción racional, sin necesariamente serlo de hecho. Es decir, nos comportamos de acuerdo a lo que nos han enseñado, de acuerdo a lo que el contexto nos dictamina. Por ahí, aquí en México es muy famoso el dicho de a donde fueres, haz lo que vieres, para que no cometas errores, ¿no? Y puedas estar ahí como al nivel de donde te estás desarrollando. Pierre Bourdieu habla del capital. ¿Qué va a hacer que estos 4 personajes
sean reconocidos más adelante. ¿Ok? A ver, déjame, le doy. Siguiente. El capital para Pierre Bourdieu es el producto de una relación social. Anótalo. El capital para Pierre Bourdieu es el producto de una relación social. Una energía social que solamente existe y que se produce en el campo donde ella se produce y se reproduce. Es decir, que el capital recibe su valor y su eficacia en dependencia de las leyes específicas. ¿Ok? Hasta el momento, todavía no empezamos a generar capital con estas cuatro figuras. En un campo particular, que puede ser cualquiera de estos que acabamos de hablar, ¿sí? En un campo particular, las propiedades incorporadas, hábitos, que son estas disposiciones, u objetivadas, que pueden ser los bienes económicos culturales que poseen los agentes, no siempre son pues simultáneamente eficientes. Y la lógica específica de cada campo, perdón, determina aquellos capitales que tienen en curso, que resultan pertinentes, y eficaces. En su relación específica con el campo, los capitales funcionarán como capitales específicos y por ello podrán ser considerados como factores explicativos de las prácticas de los agentes. Eso es el capital. ¿Qué tipos de capitales existen? Existe el capital económico. Dentro de los diferentes campos de la vida social cobran importancia los conceptos de capital económico, cultural, social y simbólico por la problemática que abren en el estudio de la estructura social. Anota, capital económico es comprendido en el sentido de lo que describe Marx, teniendo en cuenta el doble carácter del trabajo, abstracto y concreto, en su pretender extendernos, en su relación con el doble carácter del valor de la mercancía. Es decir, ¿para qué nos sirve algo? Para su valor de uso y su valor en moneda, ¿no? Sin pretender extendernos en este concepto ampliamente conocido, nos detendremos entonces en tratar de comprender la conceptualización que hace Bourdieu del capital cultural, social y simbólico, la cual resulta clave para la comprensión de su sistema teórico. Anótale, capital económico, más allá del valor de uso es el valor económico. ¿Sale? El dinero, pues, como lo conocemos. ¿Sale? Este es jugador profesional, el de atrás también, este de aquí es jugador profesional, el de atrás también. Ambos poseen, los cuatro poseen capital económico. ¿Sale? Salieron de sus contextos, aprendieron nuevas formas. ¿Cómo las aprendieron? Ahorita te digo. Pierre Bourdieu nos habla del capital cultural. Puede existir bajo tres formas. Este capital cultural puede existir bajo tres formas. El estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones durables en el organismo. En el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, por ejemplo, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, máquinas que constituyen la huella, la realización o las críticas de teorías y problemáticas, y finalmente en el estado institucionalizado. Es una forma de objetivación que Bourdieu separa, por ejemplo, el título escolar, ya que legitima y confiere capital cultural en propiedades diferentes. Vamos a hablar del contexto en el que ellos se desarrollan, del campo en el que ellos se desarrollan. Estos cuatro, salidos de una sociedad en pobreza, de un nivel económico bajo, de la media del estándar mundial, se desarrollaron bajo un contexto en el que se mide su valor como personas a través de lo que ellos saben hacer. Rafa Márquez es defensa, está en el campo deportivo del fútbol. Kaká juega de volante. Específicamente se llama interior por derecha. Cafú jugaba de defensa del lado derecho. Cuauhtémoc Blanco en sus inicios jugaba de volante por izquierda. ¿A qué vamos? En este terreno, los cuatro van a ser evaluados de distintas maneras. En el terreno del deporte, cada persona tiene un valor asignado. ¿Sí? Por ejemplo, este va a valer, vamos a ponerle números. ¿Por qué este 5? ¿Por qué este 9?
perdón. ¿Por qué este debería valer 4 y por qué este debería de valer 10? Ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los números 5, 4, 9 y 10. ¿Por qué deberían de valer 10? Bueno, Pierre Bourdieu nos dice que de acuerdo al capital cultural, por ejemplo, en la casa de Cacán tenemos una forma de bienes culturales objetivados. Cacá tiene cuadros, tiene libros, tiene diccionarios, tiene instrumentos, tiene máquinas, tiene su propio gimnasio y podríamos decir que eso enriquece su labor profesional. Es un tipo que lee, es un tipo que conoce de las altas esferas, de cómo comportarse en las altas esferas, es un tipo que tiene mucho dinero porque juega bueno, en este momento juega en el Milan, uno de los equipos más ricos de Italia, le pagan bien. En el caso del otro nacido en Brasil, de Cafú, tiene dinero, tiene lo que se conoce como clase, que no es otra cosa más que el estado objetivizado del capital cultural, del capital económico, ¿sí? Y esta parte de propiedades culturales, de la parte de las propiedades de la cultura a la que pertenecen, puede deducirse que se encuentra ligado al cuerpo. Si Kaká comprara una reliquia de Brasil, pues eso haría que su valor como persona incremente, porque tiene el dinero, porque conoce de las formas. Por ejemplo, si se comprara a ver, vamos a ponerlo aquí. Una katana, vamos a ponerlo aquí. Si Kaká llega y se compra una katana, una espada, y la tiene en su casa, no solamente va a tener dos formas de capital cultural, el de los que hablamos, sale el de su uso y el de su valor. Si Kaká se compra una katana y la pone en su casa y no sabe para qué es, perdería esta parte del capital cultural en cuanto al conocimiento. Sale, tiene el capital económico, pero no tiene el capital cultural. Esta parte del conocimiento no está ligada a su cuerpo, no existe una interiorización. ¿Sale? Si Cuauhtémoc Blanco se comprara el penacho de Moctezuma o una réplica y no sabe quién es Moctezuma, pasaría exactamente lo mismo. La mayor parte de las propiedades del capital intelectual están ligadas al conocimiento y a la adquisición de bienes culturales, a la acumulación del capital cultural. ¿Cómo podemos acumular capital cultural? ¿Ok? Haciendo una inversión personal de objetos propios de la cultura para adquirirlos y saber el año en el que fueron fabricados, para qué fabricaban, cómo servían, quiénes los utilizaban, para darle realmente el valor que se merece a ese objeto de la cultura. El capital cultural deviene una propiedad del cuerpo, una parte integrante de una persona. Sale que normalmente es la riqueza del conocimiento albergada en el cuerpo. Luego tenemos el capital social. Será el conjunto de recursos actuales o potenciales que está estrechamente vinculado a la posesión de una red durable de lazos o relaciones, más o menos institucionalizados de interconocimiento y de interreconocimiento, es decir, el capital social está vinculado a la pertinencia a un grupo. Ellos son futbolistas y su capital social tiene que ver con el terreno en el que se desenvuelven. En otras asignaturas platicamos que no podemos juzgar a una persona de manera antropológica desde otros parámetros. Se cayó acá. Tiene que ser juzgada en los parámetros en los que ella se desenvuelve. De lo contrario, ese argumento no tiene validez. Es como cuando alguien está viendo el video o el partido del Milan contra la selección mexicana y dice, no puede ser posible, todo el día se la pasan entrenando y ni juegan bien. No, yo aquí en mi colonia soy muy bueno, soy el campeón y soy mejor. Eso lo puedes decir porque no estás en el mismo campo, no estás bajo las mismas formas de capital social. Sin embargo, el procedimiento es el mismo.
¿Sale? Si tú perteneces a este grupo, en el sentido de conjunto de agentes que además de estar unidos por propiedades comunes, tienen lazos entre sí, lazos permanentes y útiles, que podría ser jugar en la tierrita o jugar en las grandes esferas, estos lazos o relaciones no podrán reducirse a las relaciones objetivas de proximidad en el espacio físico, económico o social, ya que ellas se fundarán en los intercambios materiales o simbólicos cuya instauración y perpetuación supone el reconocimiento de esta proximidad. ¿Qué hace que estos jugadores hayan llegado al Milán, este al Barcelona y este al Valladolid? Bueno, pues la capacidad social, los hábitos que cada uno de ellos hayan generado a partir de los campos y desarrollos en los que se criaron. Recordamos en Itacue, que se tuva, en Gama, en Zamora y en la Ciudad de México. De eso va a depender, de los hábitos que hayan profesado de manera inconsciente para poder relacionarse ante la sociedad. De ahí depende mucho, porque estos dos juegan en Italia, porque este jugó en España y este en España. Bueno, pues depende mucho de los hábitos. El capital simbólico es cualquier propiedad, ¿ok? Física, económica, cultural o social, percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son tales que le permiten conocerlo, percibirlo y reconocerlo, acordándole un valor. ¿Sale? Ese es el capital simbólico. Por ejemplo, un carro, una katana, un título universitario, ¿sí? El capital simbólico será común a todos los miembros del grupo, ya que las estructuras de percepción y de apreciación son para este autor en lo esencial el producto de la incorporación de las estructuras objetivas. Como la economía de bienes simbólicos se funda en la creencia, su reproducción o crisis dependen de la reproducción o crisis de la creencia, obviamente. La ruptura no será el resultado de una simple toma de conciencia en la transformación en las disposiciones. Solo tiene sentido si va a la par o está precedida de una transformación de las estructuras objetivas. Aquí te voy explicando más a detalle. Ok. Rousseau. Bourdieu, una disculpa, Bourdieu nos habla de las clases sociales. En 1966 aparece un primer artículo con respecto a la condición de clase y posición de clase. Todos estos futbolistas tienen en común que en las ciudades en donde vivían no eran ciudades de la alta alcurnia, de las altas esferas, vamos a llamarlo así. Estos cuatro nacieron en ciudades y en países en donde pues no estaban sobrados de riquezas, vamos a llamarlo así. Aquí tenemos a esos cuatro. ¿Sí? Las clases sociales tienen diferentes elementos que se ponen en juego para que ahora estos cuatro sean ricos. Miren, este es gobernador de Morelos, este es un director técnico reconocido y un futbolista famoso, este señor es considerado el mejor lateral derecho del mundo y este señor acaba de tener por ahí, Ricardo Isexson dos Santos, mejor conocido como Kaká, una situación social en la que su esposa dijo que era mucho hombre para ella, porque siempre se portaba bien, la cuidaba, llegaba temprano a su casa, no toma, no fuma, no tiene vicios, y su esposa dijo que era demasiado perfecto para ella. La condición son propiedades derivadas de un cierto tipo de condiciones materiales de existencia y práctica profesional, es decir, la condición social, ¿sí? Las condiciones sociales derivadas de un tipo de condiciones materiales de existencia y de práctica profesional. Es decir, a qué te dedicas y cuánto tienes. La posición son propiedades derivadas del lugar ocupado en el sistema, clases en relación a los otros grupos sociales. Por ejemplo, estos dos de aquí jugaron mucho tiempo en Europa, los dos de rojito. Este señor y este señor. ¿Sale? Y adoptaron o se aculturaron bajo la cultura italiana, ¿sí? Fueron campeones del mundo también estos dos. Eso hizo que tuvieran mayor acceso a capital, a reconocimiento mundial, etcétera. Estos dos también son seleccionados de su país, también jugaron en Europa,
pero este se regresó, este triunfó y se regresó, bueno, todavía no regresa, sí regresó y se volvió a ir, ¿sale? Y la posición está derivada de que todos son futbolistas, todos pertenecían a los mismos, al mismo grupo social, pero desde diferentes campos. ¿Sale? En este mismo artículo podemos apreciar que Bourdieu, frente a reducir las oposiciones de las clases sociales a una sola dimensión objetiva y la introducción de un lugar a las distinciones simbólicas, las cuales revelan precisiones acerca de las fronteras entre las clases e introducen un pensamiento relacional. Es decir, que las clases sociales están supeditadas a la condición y a la posición. La condición tiene que ver con esto que repito, qué tanto tienes y a qué te dedicas. Y la posición es quién eres dentro de la sociedad. Sí, puede ser un multimillonario en una colonia de pobres y eso no te da la condición. Puede ser el más pobre de Beverly Hills, ¿sí? Y eso te da una condición de riqueza. ¿Ok? Seguimos. Las clases sociales sobre el papel. Sobre la base del conocimiento del espacio de posiciones sociales, podemos cortar las clases sociales en el sentido lógico de la palabra. Hasta aquí unos y hasta aquí otros. Anota. Según Bourdieu, las clases sociales son conjuntos de agentes que ocupando posiciones similares, puestos en condiciones similares y sometidos a condicionamientos similares, tienen todas las oportunidades de tener disposiciones e intereses similares, por consecuencia de producir prácticas y tomas de posición similares. ¿Ok? Como estos agentes, estos son agentes sociales, así les llama Pierre Bourdieu, que fueron puestos en condiciones similares, sometidos a disposiciones e intereses similares, y por consecuencia producieron, aprendieron prácticas futbolísticas y tomaron posición aquí en un terreno de juego. Todos estos jugaron un mundial, compartieron cancha en el mismo mundial. ¿Por qué? Te lo explico más fácil. Bourdieu dice que dependiendo de dónde nazcas tienes características que te van a limitar o que te van a potenciar. Depende de cómo lo veas. ¿Sale? Empezamos, partimos de ahí. Tú eres considerado un agente social que va a aprender conductas no del todo reflexivas, que va a aprender, vas a aprender los hábitos que te enseña tu familia. Si en tu familia son de lavarse los dientes cada 5 veces al día, o sea, no cada 5 veces, 5 veces al día, vas a aprender ese hábito. Si en tu familia son de no robar, vas a aprender ese hábito. Si en tu familia son de robar, vas a aprender ese hábito, porque tú estás consciente de que eso es lo recurrente, no lo bueno, lo malo, lo recurrente. ¿Ok? Mientras tú empiezas a desarrollar estos hábitos, mientras tú de manera social, es decir, si tú tienes buena disposición a la cultura, a las ciencias, que son cosas que siempre ha hecho la clase dominante, a temprana edad y las desarrollas, vas a haber visto como un prospecto de, si tú, en el caso del fútbol, en tu familia juegan y te enseñan a jugar y aprendes a jugar desde muy temprano y te aprendes todas las características de ese campo, eres un prospecto a ser un profesional de, por ejemplo, en el primer sustantivo, un profesional de la ciencia, un profesional de la historia, un profesional de las artes y en el segundo un profesional del fútbol. ¿Sale? En ambos sentidos, mientras tú más te desarrollas y mientras tú más adquieres y te pareces al modelo de agente social que está inmerso en ese campo, científico, histórico, pedagógico, psicológico, futbolístico, más probabilidades tienes de generar capital. Bourdieu dice que todos los agentes sociales en todos los campos tienen dos funciones principales. Te lo explico aquí más adelantito. ¿Sale? Tu función principal es el acrecentamiento y la acumulación del capital específico en el campo, en el terreno de juego que tú juegues. Por ejemplo, en el terreno de juego de los maestros, todos buscamos acrecentamiento y acumulación de capital específico. Tener un territorio
o sea, que te conozca cada vez un territorio más grande de la parte docente y que tengas más dinero, ¿sí? Pero para esto no le puedes robar a los demás maestros, no puedes ir en contra de los demás maestros. Cada campo tiene leyes específicas, ¿sale? Las leyes del campo son dos. La primera, el acrecentamiento y acumulación de capital específico y las leyes específicas de cada campo. Cuando generamos, yo como docente, mayor capital intelectual, cultural, simbólico, etcétera, tenemos mayor influencia y mayor poder dentro del campo. Pasa con los influencers. Generan poder simbólico, ¿sí? Porque están, a lo mejor su casa está en una colonia rural, ¿sí? La gente los empieza a aceptar por un capital social, porque generan mayor capital social a través de los seguidores en una red social, valga la redundancia. Y a partir de lo que ellos dicen, la gente se empieza a identificar y empiezan a adquirir mayor influencia. Esa mayor influencia les genera mayor capital y mayor poder dentro del campo. No va a llegar un influencer de TikTok, un influencer de TikTok a decir, oigan, ¿saben qué? La Tierra sí es plana, porque no es parte de su campo. Él solamente va a tener validez dentro del campo en el que se desarrolla. El hábitus son esas estructuras estructuradas que le dan estructura a otras estructuras estructuradas. ¿Sale? El hábitus son estas introyecciones, estos pensamientos que adquirimos desde el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, que nos dan clase y posición social. Literalmente clase media, alta, baja, clase dominante, ¿sale? Y la posición social, como el caso de Rousseau, por eso hace ratito me acordé de Rousseau, que nació pobre, se casó por ahí con alguien de las altas esferas, sus ideas permearon por las altas alcurnias de educación y todo el mundo le hacía caso, ¿sí? Y le dio una posición social dentro del círculo de las ciencias, ¿no? En este caso de filosofía, de la educación, de estos círculos, ¿ok? ¿Qué vamos a entender? Para Bourdieu, todo agente o grupo de agentes constituyen una unidad que se disimula bajo la diversidad y la multiplicidad del conjunto de prácticas llevadas a cabo en los diferentes campos dotados de diferentes lógicas, lo que ya platicábamos. Es decir, dotados de imponer formas de realización bajo la fórmula hábitos más capital, más campo es igual a práctica. Ok, yo tengo estos hábitos, yo tengo estas introyecciones y estas formas de pensar, estos ideas. Ok, ¿cómo me puedo hacer famoso yo ahorita? ¿Con qué capital? ¿Intelectual, simbólico, económico? ¿En qué campo? ¿En dónde me quiero hacer famoso? ¿En el campo educativo? ¿En el campo de la tecnología? ¿En el campo de la pedagogía? ¿En el campo del deporte? ¿En el campo del canto? ¿En el campo de cuál? Tengo que generarlo a través de la práctica. ¿Okay? La clase probable objetiva puede ser entonces concebida como el conjunto, esto anótalo, conjunto de agentes que poseen un conjunto de propiedades comunes, propiedades que pueden ser objetivadas, que, o sea, que puedes adquirir objetos y a menudo jurídicamente garantizadas, o propiedades que resultan incorporadas como los hábitos de clase. Si yo soy, se va a escuchar horriblemente triste y cierto, pero si yo soy pobre y desarrollo prácticas sociales de pobre, bajo este aspecto del pobre y rico, pues nunca voy a ser rico. Pero si yo soy pobre y genero capital social, con hábitos de pobreza, nunca voy a ser rico, porque solamente me estoy enculturando o aculturando de lo que hace la otra clase social. Pero si yo soy pobre y me empiezo no a comportar como la otra clase social, sino me empiezo a practicar los valores, principios, formas económicas, sociales, simbólicas de esta clase social que es la clase rica, tarde que temprano mi capital intelectual y mi capital social y mi capital simbólico van a hacer que mi capital económico sea de esta clase. Es una fórmula, es la clase probable, es decir, cómo salgo de donde estoy pareciéndome a la clase a la que quiero llegar.
Ok, esta es la teoría de Pierre Bourdieu. Específicamente nos habla, ya para cerrar, dame 2 segundos, específicamente nos habla, cerramos. Es que es pues, muy interesante la manera en la que la aborda. Yo creo que te voy a poner un videito para que lo tengas ahí. La perspectiva del campo. ¿Cómo podemos percibir el campo? Pues con su estudio sociológico y antropológico. ¿Sale? Hay que saber cuáles son las propiedades que regulan el campo. En cualquiera campo van a ser todos, absolutamente todos, las formas de reproducción social que encontremos en el mundo. Mecánicos, obreros, arquitectos, licenciados, abogados, pedagogos, psicólogos, recolectores de basura, ¿sí? Cada campo tiene una propiedad de las que ya platicamos, ¿no? Que es acrecentar y expandirse. El campo intelectual y el campo científico tienen regularidades y especificidades. No podemos decir que un campo es el mejor o es el idóneo sin antes haber revisado los demás campos. Es decir, no podemos... Bueno, en teoría, una persona que le sobra el capital, tiene un mayor poder y valor adquisitivo ante los demás. No es casualidad que las clases dominantes en cualquiera de los países tengan conocimiento amplio, tengan pertenencias. Todo se debe a esta categorización, si lo observamos desde este punto de vista. Ahora, si tú recuerdas, venimos hablando en la clase 1 sobre educación en el marco de la modernidad, pedagogía en el contexto moderno. Por ahí existen situaciones a debatir. En la clase número 2 hablábamos de las tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico, quién define la pedagogía, el análisis de teorías y prácticas pedagógicas contemporáneas. Y cuando llegamos a Bourdieu nos damos cuenta que para el siglo XX, para la década de 1000, específicamente de los años 1900, y muy específico, a partir de 1900, vamos a ponerle 1950, que es cuando Bourdieu ya está en una etapa madura, empieza a hacer estudios a profundidad. Podemos encontrar que en la historia de la humanidad, los que más generan son los que tienen acceso a mayores oportunidades, los que más generan de todo, económicamente, socialmente, culturalmente, simbólicamente, objetos, etcétera. ¿Sí? Esto lo estamos llevando hasta el siglo XX. En la actualidad y desde el inicio de la historia, la sociedad se ha marcado por distintas clases sociales. Estas clases sociales han determinado el rumbo de la humanidad y eso no es mentira. Al día de hoy, en el 2024, está muy reciente en TikTok y en muchas otras plataformas. Entonces, ¿a qué tipo de clase social perteneces, no? Para que sepas bien qué es lo que tienes que hacer, cómo te debes comportar en un campo que no es el educativo. Una red social no es un campo para adquirir conocimiento científico, conocimiento fidedigno. Pero bueno, ahí la dejo. Más o menos una situación similar surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿sí? Que estamos hablando de los años 1800 y 1900. Una situación similar se conoce como el movimiento de la escuela nueva, en donde tenemos el nacimiento de la escuela pública, gratuita y obligatoria, y la crítica a la educación tradicional, que son los temas que vamos a ver ahorita. La escuela nueva, anótale, la escuela nueva es el nombre que recibe el movimiento de renovación pedagógica. Anota, la escuela nueva es el nombre que recibe el movimiento de renovación pedagógica que se inicia en varios países de Europa Occidental a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ok?
que cobija un conglomerado de teorías y métodos educativos que forman un movimiento amplio y diversificado. Si recordamos la historia, después de la Edad Media, después de los años para el siglo XVI, XVII, XVIII, que son los siglos de las luces, y un siglo anterior que todavía forma parte de la transición y de la Edad Media, la educación era tradicional, se centraba en el maestro era el non plus ultra que todos sabía, y que si el maestro no te aprobaba era porque eras burro, no servías, no eras apto para una función, XY, XY, XY. Esta renovación pedagógica que conocemos como escuela nueva se da en función de una metodología de enseñanza que proponía y se apoyaba sobre principios de pedagogía activa. Decimos pedagogía pasiva a los alumnos de todas esas generaciones que solamente memorizaban educación bancaria, se aprendían lo que el maestro decía y acreditaban un examen. La pedagogía activa asume mayor importancia el alumno, ya no el maestro. ¿A través de qué? A través de la observación, de la experimentación, de confiar en que el niño tiene cosas que es diferente, que es único, que es especial, que tiene nuevas formas o diferentes formas de aprender, que tiene maneras de pensar, de cómo percibe la realidad, de que puede elegir qué actividades hacer para desarrollar conocimiento, y le añadimos una gestión democrática en el aula, es decir, una cuestión de participación. Ya el docente no es que está a cargo de todo, también los alumnos pueden participar, sale en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela nueva, este movimiento pretende una educación integral de los niños o de las niñas. Promueve la educación intelectual, la enseñanza práctica, la educación moral y social. En la escuela niños y niñas conviven juntos en la misma aula porque la escuela les tiene que educar para vivir en la sociedad. Recuerden las categorías de Bourdieu. Esta forma de aprender es exactamente opuesta a la enseñanza tradicional basada en estos métodos memorísticos de los que ya platicamos, de un alumnado sometido a reglas muy cuadradas que ponía un profesor y que los niños aprenden una cosa y las niñas aprenden otra cosa. Obviamente, tú que eres un estudioso de la historia de la educación y de la historia de la pedagogía, sabes que esto es una conceptualización europea, ¿sale? La escuela nueva quería lograr la educación intelectual, social y moral de los niños. ¿Por qué? Estamos hablando de una transformación social, ¿no? Que requería de personas, ojo con el término, de personas capaces de aportar algo a la sociedad en la que se desarrollaban. Se dieron cuenta que el método anterior no sirvió mucho o no sirvió de mucho o no generó grandes cambios o avances sociales. Entonces esta nueva forma o este nuevo concepto pues le daba ya más una idea para poder avanzar a la sociedad. ¿Sale? Entonces, en este sentido, pues la sociedad determinó, o desde las altas esferas se determinó que esta sería la nueva forma de relacionarse educativa, filosófica y económicamente, ¿no? Desde Europa. Según Joseph González Agapito, se pueden distinguir tres etapas de la escuela nueva, anótalas. De 1889 a 1900, con la creación de las primeras escuelas y primeras experimentaciones. Como nadie sabía cómo hacer, pues se tuvo que crear algo. ¿Ok? De 1900 a 1918, periodo de intensiva investigación, construcción y formulación de ideas y teorías de la educación nueva. De 1918 a 1939, una expansión de la escuela nueva y creación de la Liga Internacional de Educación Nueva. ¿Ok? Esto tiene que ver también con el desarrollo de la administración pública, donde varias reformas educativas se inspiran en ella, por ejemplo, en los países de Alemania, Austria en 1919,
España en 1931, Bélgica en 1935, Cataluña en 1936 y Francia en 1937. ¿Okay? Algunos pedagogos conocidos de la Escuela Nueva que influenciaron la educación en otros países son John Dewey, María Montessori, Ovid de Crowley, Celestín Freire. ¿Sale? Y en España, Francisco Ferrer Guardia. ¿Ok? La escuela nueva es este movimiento en contraparte de la escuela tradicional que busca los elementos que ya platicamos hace un momento. Ahora, ¿quién inventó la escuela? ¿Cómo surgió la escuela? La escuela, a ver, vamos a ser muy realistas. Todas las civilizaciones prehispánicas, árabes, hindúes, eh, romanas, griegas, han tenido escuelas, lo que ahora conocemos como las escuelas. El término de escuela proviene del origen del griego antiguo, que significaba tiempo libre. Vamos a poner el ejemplo. Recuerda que estamos investigando historia occidental. Se convirtió del tiempo libre en aquello que se realizaba en el tiempo libre. No era como de, tengo tiempo libre, voy a aprender. Después fue, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, ¿tienes tiempo libre, no? Sí, pues vete a aprender. Y finalmente derivó en un sinónimo de estudio, ¿sale? Que no era ya de, pues ve y aprende a hacer algo, sino de, órale, vaya y aprenda a hacer algo, porque si no, no va a cumplir con un rol social. No fueron los griegos quienes inventaron la escuela, de hecho no fue nadie, cada civilización desarrolló sus formas de reproducción social, cultural y económica. Pero los bizantinos se les atribuye la creación de la escuela, ya que estaban influenciados por la cultura griega y a ellos se les atribuye. Los griegos destacaron, entre otras cosas, por su dedicación en la búsqueda del conocimiento. De ahí emana la filosofía. ¿Sale? Su disciplina educativa distaba mucho del concepto de la escuela. Por ejemplo, los maestros griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles tenían discípulos, ¿ok? No agarraban el pizarrón y lápiz y explicaban, simplemente no iban con unidad 1, 2, 3, 4, 5, simplemente conforme iban desarrollando los conocimientos o enfrentándose a situaciones, compartían sus conocimientos o sus lecciones al aire libre, en caminatas, como los sofistas, etcétera, ¿no? El carácter de estas clases no era formal, sino que alguien pasaba por el lugar, o sea, como si yo estuviera platicando ahorita, dando mi clase y 20 personas se quedaran aquí para escuchar mi clase. Tal era más una conversación, ¿sí? De qué tanto te querías quedar ahí escuchando o aprendiendo. Los bizantinos, en cambio, heredaron de los griegos esta idea de enseñar y transmitir los conocimientos, como ya vimos, pero ellos designaron un espacio, un área cerrada para dictar las clases y organizaron un sistema con temas específicos para enseñar. Dejaron de lado la idea de que el conocimiento era libre de los griegos y le designaron un espacio. Estas primeras escuelas tuvieron una forma educativa en la que esta educación era un privilegio de las clases más acomodadas de la sociedad, como ha sido a lo largo de la historia. ¿Ok? La primera escuela pública y gratuita tuvo lugar en el año de 1597, fundada por el sacerdote español José de Calasanz. Eso es lo que dice la historia de este lado. Acá tenemos ejemplos del Calmecac y el Tepochcali. A partir de la Revolución Francesa, se impuso la noción de la educación como un derecho. La escuela comenzó a considerarse un asunto de Estado, ¿sale? De que todos los estados debían de hacerse responsables de sus ciudadanos y dotarlos de educación para poder servir en la sociedad. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empezó a forjarse el sistema educativo de cada país por las guerras, por los avances tecnológicos, industriales y de las ideas nacionalistas. Lógicamente que el desarrollo de la escuela pública a manos del Estado dependió del momento histórico de cada nación, pero los fundamentos de esta nueva corriente eran la educación universal, obligatoria, gratuita y libre, que hasta la actualidad así lo tenemos. ¿Por qué? Por derecho. Si quieres que tu Estado sea grande, desde el feudalismo, si tú querías tener una posición, una clase social, pues tenías que acceder a educación.
¿Sale? Entonces la idea de que la educación fuera pública, laica y gratuita era porque no todos tenían esa capacidad de liderar al mundo, al país, siempre iban a necesitar de doctores, de abogados, de cocineros, ¿sale? Y cada vez fueron creciendo más las poblaciones de los países, pues se consideraba esta parte como una manera de, de poder garantizar la supervivencia de las sociedades, ¿no? Ok, en la mayoría de los países existen dos opciones para ir a la escuela, la opción pública y privada. La pública es financiada por el Estado, por el país, de acuerdo al sistema propuesto por el propio país. Y la escuela privada, pues es aquella que todas las personas que tienen la capacidad económica de solventar, pues pueden tener acceso a ese cierto tipo de educación. Existen escuelas privadas que tienen subsidios totales o parciales del Estado, pero que sirven a una función ideológica del Estado. Y ya a inicios del siglo XIX la educación pues, sabíamos que no era gratuita. Los niños pobres recibían la educación que podían, por ejemplo, en las escuelas de dame o las escuelas dominicales. Y como ya existían escuelas públicas en el siglo XVII, por ejemplo, la Boston Latin School abierta desde 1635, los alumnos que acudían a ellas pues, solamente eran alumnos, no podían acudir a alumnos, lo hacían a partir de los 12 años. Hasta ese momento la educación era privilegiada para solo unos cuantos y más adelante se hizo gratuita, ¿no? ¿Cuándo? Cuando en 1833 el gobierno británico aprobó la ley de fábricas que establecía que eran obligatorias 2 horas diarias de educación para los niños que trabajaban en las fábricas, porque antes eso era normal, que los niños trabajaran con roles de adultos, era normal. ¿Por qué? Porque se necesitaba fuerza de producción. 11 años después, en 1844, se crea el Rayleigh School Union, sindicato para dar educación a los niños más desfavorecidos, porque como en la actualidad los niños que trabajan es porque tienen carencias y quieren solventar esas carencias. Todo esto fue provocado en gran parte por la cantidad de familias que acudían a las grandes urbes buscando trabajo en fábricas y cuyos hijos quedaban solos durante el día. Es por eso que la educación se hizo pública, laica, gratuita y obligatoria. En una de sus conferencias, ojo, el especialista en educación, el inglés Sir Ken Robinson, explicaba que el sistema educativo actual se concibió en el ambiente político de la Ilustración y durante la economía de la Revolución Industrial. Anótalo. De hecho, lo que posibilitó el nacimiento de una enseñanza pública no fue el bienestar, como todo en la historia, después de las conquistas, nunca fue la preocupación porque los seres humanos aprendieran más. Siempre fue buscar el bienestar y el avance de las sociedades. ¿Por qué? Porque se favorecen las clases de arriba. Durante el siglo XIX, explicó el catedrático Stanley Aronowitz en su libro Contra la educación escolar, la preocupación de maestros, agentes de la ley, líderes políticos o económicos era qué hacer durante la jornada laboral con la juventud desempleada. Ahí nomás. ¿Ok? Eh, Una alternativa para lo anterior, para qué hacer con la juventud en jornada laboral, era la prisión de día. Una escuela pública que se veía como una escuela pública más productiva y que tenía ocupados a los jóvenes inquietos, porque desde los inicios de la historia, la adolescencia es una etapa de desarrollo y conocimiento, es una transición de la infancia a la edad adulta y siempre ha presupuesto a jóvenes inquietos, curiosos de saber qué es lo que existe en sus sociedades. En España hubo una excepción que se clasifica como un caso revolucionario, que se conocen como las escuelas públicas de Marcarabiaya, en Málaga. En el siglo XVIII se fundó en esta región la primera escuela pública y mixta de España. De acuerdo con José Luis Cabré, autor de la Fundación de Escuelas y Banco Agrícola de Macarabiaya, en aquellas épocas el concepto de escuela pública y gratuita para niños y niñas aún no existía. Hubo que esperar un lustro para que se abrieran las primeras en Madrid. Después, la escuela fundada por el rey Carlos III y su sistema educativo estaba más cerca del siglo XXI que del siglo XVIII.
Se prohibían los castigos físicos y en su lugar se otorgaban premios a los que recibían las mejores notas. Ya lo hacían los aztecas, te portas bien, media tortilla. ¿Sale? Tenemos que leer un poquito más de historia de la educación para que podamos saber respecto a estos sentidos. Podían acudir niñas, estudiaban en aulas separadas, pero aún así era un adelanto para la época. Estamos hablando de otro tipo de educación del otro lado del charco. El edificio de esta escuela pionera en España aún sigue en pie, funcionando como soñaron sus fundadores. ¿Sale? ¿Cuál es la crítica que se hace a la educación tradicional? Estaba centrada en la memorización e información, no comprensión del contenido. Los métodos de evaluación generaban frustración y estrés en los alumnos, eran métodos físicos. La memorización de datos suele ser ventajosa para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real. No quiere decir que sepan, sino que saben memorizar. No se estimulaba la curiosidad y la creatividad de los alumnos. Era inadecuada la escuela tradicional para la nueva sociedad, ya que se centraba en la transmisión de conocimientos. Había un divorcio entre la escuela y la vida, es decir, lo que te enseñaban en la escuela no tenía nada que ver con la vida a la que te enfrentabas, y era autoritaria. Por aquí le vamos a parar y yo te espero en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Toma nota de absolutamente todo porque quiero opiniones críticas. Nos vemos ahorita en la clase en vivo. Cuídate. Bye.